En muchos pueblos existen sonidos que nadie quiere escuchar. Ruidos que no tienen dueño, susurros que aparecen cuando todo está en silencio. Pero hay uno en particular que, según dicen los más viejos, anuncia algo peor que la oscuridad misma. No es un grito, no es un llanto. Es un silbido suave, lento, y siempre cerca de alguien que está a punto de morir. Así, el pájaro que silba antes de la muerte. Dicen que apareció por primera vez en una vereda rodeada de montañas, donde la neblina baja cada tarde y los caminos se pierden entre los árboles. Nadie sabía exactamente cuándo llegó. Solo que desde cierto día, las noches comenzaron a sentirse diferentes. Todo empezó con don Ernesto. Una noche, mientras cerraba la puerta de su casa, escuchó un silbido afuera. No era un silbido alegre, era lento, arrastrado, como si alguien soplara con dificultad. ¿Quién anda ahí?, preguntó mirando la oscuridad. No hubo respuesta. Solo el silbido otra vez, más cerca. Don Ernesto salió con una linterna. La luz temblaba entre los arbustos hasta que lo vio. Sobre una rama torcida había un pájaro negro, de ojos brillantes, completamente inmóvil. El animal lo miraba fijamente y silbó. Un sonido agudo, frío, imposible de olvidar. Don Ernesto sintió un escalofrío y entró rápido a su casa. Pensó que era solo un ave cualquiera. Pero esa misma madrugada, el anciano murió mientras dormía. Los vecinos lo tomaron como coincidencia, hasta que ocurrió otra vez. 3 días después, Marta, la panadera del pueblo, escuchó el mismo silbido mientras cerraba su negocio. Miró hacia el techo y vio al mismo pájaro inmóvil observándola. El ave inclinó la cabeza y silbó. Marta sintió un miedo inexplicable. Cerró de golpe y se fue a su casa. Esa noche, el silbido volvió a escucharse afuera de su ventana. 1, 2, 3 veces. A la mañana siguiente, Marta no despertó. El pueblo empezó a hablar. Algunos decían que era un ave maldita. Otros aseguraban que era un alma que avisaba la muerte. Pero los más viejos dijeron algo peor. No anuncia la muerte, la elige. Desde entonces, cada vez que alguien escuchaba ese silbido, el miedo se extendía por todo el lugar. Las ventanas se cerraban, las luces se apagaban, y nadie quería mirar afuera. Hasta que una noche, el silbido se escuchó frente a la casa de un niño. El pequeño abrió la ventana lentamente, y vio al pájaro parado en el poste, mirándolo fijamente. El ave abrió el pico, y esta vez, el silbido sonó diferente, más largo, más fuerte, como si estuviera llamando a algo. El niño sintió que el aire se volvía frío dentro de su cuarto. Las cortinas dejaron de moverse, y el silencio fue tan profundo que podía escuchar su propio corazón latiendo con fuerza. El pájaro seguía mirándolo. No se movía, no parpadeaba, solo inclinó la cabeza, y silbó otra vez. Pero esta vez el sonido no venía solo de afuera. Parecía escucharse también detrás del niño, dentro de la habitación. El pequeño se giró lentamente. No había nadie, solo su armario entreabierto, y la oscuridad en su interior. El silbido volvió a escucharse, ahora más bajo, como si estuviera dentro del cuarto. El niño cerró la ventana de golpe y corrió a la habitación de su madre. Esa noche durmió con ella, temblando, sin contarle lo que había visto. Pensó que tal vez, si no hablaba del pájaro, nada pasaría. Pero a la madrugada, su madre se despertó. Escuchó un silbido en la cocina. Se levantó confundida, caminó descalza por el pasillo y vio la puerta trasera abierta. El viento entraba lentamente, moviendo una silla. El silbido sonó justo encima de ella. Levantó la mirada. El pájaro estaba dentro de la casa, parado sobre la nevera, mirándola fijamente. El ave abrió el pico y soltó un silbido largo, que parecía atravesar las paredes. La mujer retrocedió aterrada, y en ese momento el pájaro extendió sus alas pero no voló. Solo las abrió lentamente, y la luz de la cocina parpadeó. Cuando la luz se apagó por completo, el silbido se detuvo. A la mañana siguiente, los vecinos encontraron la casa en silencio. La madre estaba sentada en la cocina, inmóvil, con la mirada perdida. Y el niño no estaba. La puerta trasera seguía abierta. Y sobre el piso, había pequeñas plumas negras. Desde ese día, el silbido comenzó a escucharse más seguido en el pueblo. Ya no pasaban semanas. Ahora ocurría cada pocos días.
Hasta que una noche, todos lo escucharon al mismo tiempo. El silbido venía desde la iglesia, y no era uno solo, eran varios, respondiéndose entre sí como si hubiera más de un pájaro. El sonido rodeaba la iglesia. Los vecinos salieron con linternas, temblando, sin saber si acercarse o esconderse. Nunca había ocurrido algo así. El silbido venía desde todas partes. Uno de los hombres más valientes, Julián, empujó la puerta de la iglesia. Esta se abrió lentamente, con un crujido largo. Adentro estaba oscuro, demasiado oscuro. Los silbidos sonaban desde el techo. Las linternas apuntaron hacia arriba, y todos se quedaron congelados. Decenas de pájaros negros estaban posados en las vigas de madera, inmóviles, observando. Sus ojos brillaban en la oscuridad, y uno a uno comenzaron a silbar. Un silbido, luego otro, luego todos al mismo tiempo. El sonido era insoportable, como si el aire vibrara. Algunos vecinos se taparon los oídos, otros retrocedieron lentamente. Entonces, uno de los pájaros bajó volando. Se posó justo en el altar, inclinó la cabeza, y dejó escapar un silbido distinto. Más profundo, más largo, como si estuviera dando una señal. De pronto, todos los pájaros levantaron vuelo al mismo tiempo. Las alas golpeaban el aire, levantando polvo y apagando las velas. La gente gritó y salió corriendo, pero los pájaros no los atacaron, solo salieron y se dispersaron por el pueblo. Esa noche nadie durmió. El silencio volvió, pero ahora era peor. A la mañana siguiente encontraron a Julián muerto en la entrada de su casa. Luego a otra vecina, luego al anciano del molino. Cada uno había escuchado el silbido cerca de su ventana durante la noche. El pueblo entró en pánico. Algunos huyeron, otros se encerraron, y los más viejos recordaron una historia olvidada. Hace muchos años, en ese mismo lugar, existía un cementerio antiguo que fue removido para construir la iglesia. Los cuerpos fueron movidos, pero no todos. Algunos quedaron enterrados bajo el suelo. Decían que las almas que no descansan buscan avisar antes de llevarse a alguien. Y los pájaros eran sus mensajeros. Esa misma noche el silencio volvió. Sin viento, sin perros, sin grillos. Y entonces, el silbido. Pero esta vez no venía de afuera. Venía dentro de las casas. Las personas despertaron al escucharlo cerca. Demasiado cerca. Algunos lo oyeron debajo de sus camas, otros en el techo, otros justo detrás de su oído. A la mañana siguiente el pueblo estaba vacío. Puertas abiertas, comida sobre las mesas, camas desordenadas. No había cuerpos, no había señales de lucha, solo plumas negras por todas partes. Con el tiempo, el lugar quedó abandonado. La vegetación cubrió las casas y el camino desapareció entre la maleza. Pero los viajeros que pasan cerca dicen que al caer la noche, aún se escucha un silbido entre los árboles. Suave, lento, esperando. Y si alguna vez escuchas un pájaro silbar cuando todo está en silencio, no mires afuera, no respondas. Y sobre todo, no intentes seguir el sonido, porque dicen que cuando el pájaro te elige, el silbido no se detiene hasta que te encuentra. Y recuerda, hay sonidos que parecen inofensivos, pero pueden esconder algo mucho más oscuro. Si alguna vez escuchas un silbido en la noche, tal vez no sea solo un pájaro, tal vez alguien o algo ya sabe que estás ahí.